Basta. Mu Chen, yerno de la familia Song. Tú, yerno inútil que vive en casa. ¿Te atreves a defenderte? Te mataré a golpes. Hermanos, péguenle fuerte por mí. Generales de Zhuangtian. Saludos, señor. Ustedes están buscando la muerte. Seguí la guía del colgante de Chai. Yushi, protector del salón Zhuangtian. Todo el camino hasta Chouchen. Parece que el señor está cerca. Tú, basura. ¿Todavía te atreves a actuar como un fantasma aquí? Molestos. ¿Quieren huir después de venir? Ha llegado el periodo de 5 años. Este subordinado, Yushi, felicita al señor por el gran éxito de su habilidad divina. 5 años. He estado en Chouchen, llevando el nombre de un yerno que vive en casa, sujeto al acoso de todos. Ahora finalmente he logrado un avance. Estos años de sufrimiento no han sido en vano. Una pequeña fuerza de Chouchen se atreve a ofender al señor. Este subordinado llevará gente para destruirlos. No. Eso sería dejarlos ir demasiado fácilmente. Además, he desaparecido por 5 años. La situación en la frontera es desconocida. Mi identidad no debe ser revelada a nadie. Este subordinado entiende. Mierda. Didi está en peligro. No te acerques. No. No depende de ti. Estás buscando la muerte. Mu Chen, basura. Si dices otra palabra, morirás. Mu Chen, ¿sabes quién soy? Soy el joven maestro de la familia Men. Me has ofendido. ¿Puedes permitirte ofenderme? La familia Men. Solo un insignificante pedazo de basura. ¿Qué palabras tan grandes? En Chouchen, nuestra familia Men es la ley. Me has ofendido. Solo espera a que toda la familia Song sea enterrada contigo, basura, juntos. Eso depende de si tú tienes vida hoy para salir por esta puerta. ¿Qué quieres? No te metas en líos. Mu Chen. Entonces te dejaré vivir 2 días más. Vete. Te llevaré a casa. Señor, ¿cuáles son sus órdenes para convocar a su subordinado con tanta urgencia? Difunde la noticia, diciendo que el señor del salón Zhuangtian estará allí en 7 días, llegando a Chouchen. Sí. Ten cuidado con tus palabras y acciones cuando entres después. Estos son todos, los grandes jefes de Chouchen. Si podemos llegar a un acuerdo de cooperación con ellos, se asegurará un contrato de 10 millones. Didi, tengo mis propias maneras de ayudar a la familia Song. ¿Por qué molestarse con esto? No presumas delante de mí. Presumiendo, estas personas son a quienes conseguí con gran dificultad. Para invitar, debes desempeñarte bien. Está bien. Entendido. Permítanme presentar a los 3 jefes. Este es Mu Chen, el principal responsable de esta cooperación. El más famoso en Chouchen. ¿Yerno inútil? ¿Quién no lo conoce? Señorita Song, lo trajiste a él para discutir negocios con nosotros. ¿Nos estás menospreciando? No es así. Nuestra familia Song es sinceramente buscando cooperar con todos ustedes. La cooperación es posible. Tú quédate. Que se largue. Ustedes. Negociar cooperación contigo ahora es darte una oportunidad. No seas desagradecido. ¿Qué te pasa? Será mejor que te diga, antes de venir aquí, el joven maestro Men ya ha dado instrucciones. En Chouchen de ahora en adelante, tu familia Song solo podrá ser como perros, comiendo los huesos que no queremos. Men Chao. ¿Qué vale? ¿Cómo te atreves a compararte con la familia Men? ¿Conoces el salón Zhuangtian? ¿Y qué si lo sé? Me alegra saberlo. Salón Zhuangtian, pero es el poder número 1 en mi país del dragón. Acabo de recibir la noticia. El señor juez y del Salón Zhuangtian ha venido a Chouchen para explorar el camino. Pronto, el señor del Salón Zhuangtian visitará personalmente Chouchen. ¿Y qué? Como la familia número 1 en Chouchen, mientras la familia Men se aferrea, el señor del Salón Zhuangtian. Para entonces, sin mencionar Chouchen, incluso toda la provincia de Jiangnan tendrá un lugar para la familia Men. Tú, un yerno inútil, ¿eres digno de compararte con el joven maestro Men? ¿Cómo puede ser esto? Una simple familia Men. ¿También es digna de aferrarse al salón Zhuangtian? La familia Men no es digna. ¿Eres digno? Un simple yerno que vive en casa. ¿Qué palabras tan grandes? Si soy digno o no, lo sabrás en un momento. Señor Yushi, ¿por qué está usted aquí? ¿Dónde estoy? ¿Necesito informarle a usted?
Señor Mu, después de que el Salón Swantian llegue a Chouchen, planea desarrollar un nuevo proyecto, junto con el grupo Song. Eche un vistazo. ¿Hay espacio para la cooperación? Todavía tengo cosas que hacer, así que no los molestaré a todos. Todos. Les di una oportunidad justo ahora. Joven maestro Mu, no esté ansioso. Venga, siéntese y tome un poco de té. Fue culpa nuestra por haber sido ciegos hace un momento. La cooperación se puede discutir. Así es. Así es. Se puede hablar, se puede hablar. No esperaba que la cooperación fuera tan fácil. Está resuelto. Pero, ¿cómo conoces al maestro Huesi? Antes de venir a Chouchen, accidentalmente ayudé a Yushi una vez, así que esta vez él me está ayudando. Es una retribución. ¿Te refieres a ayudar a la familia Song con esto? Sí, la familia Song como la primera en Chouchen en obtener la oportunidad de cooperar con el Salón Swantian. Cualquiera con ojos sabe qué hacer. Genial. Volveremos enseguida y le contaremos esto a madre. 3 días después. ¿Por qué pensar en eso hoy? ¿Traerme aquí a comer? Has estado ocupado por tantos días. No debería tratarte bien. Este es tu restaurante favorito. ¿Qué te gustaría comer? Pide lo que quieras. Lo que sea. Sí. Tú, un simple yerno que vive en casa. ¿Qué palabras tan grandes? Meng Chao, lo que hacemos no parece ser asunto tuyo, ¿verdad? Pero que estés comiendo aquí. Ofende mis ojos. Estoy muy descontento ahora mismo. Quiero que te largues inmediatamente. Este restaurante. ¿Estás a cargo aquí? Mi familia Meng es el miembro supremo de este restaurante. La cuota anual es de 5 millones. ¿Sabes cuántos son 5 millones? Me temo que tú, basura, nunca lo has visto en tu vida. ¿Tanto dinero? Gerente Wang, ¿Cuáles son sus órdenes? Oh, joven maestro Meng. saquea a estas 2 personas. De aquí inmediatamente. Esto. ¿Cómo? ¿No está bien? ¿O quieres salir por ellos? No. Todo depende del joven maestro Meng. Creo que tú eres el que debería largarse. Esto no es asunto tuyo. Inmediatamente. Solo espera. Este restaurante ha sido adquirido por mi Salón Swantian y regalado al señor Muchen. Cuando hable, será mejor que sea respetuoso. De acuerdo, te entiendo. Gerente Wang, apúrese y déjelos. Gerente Wang, ¿qué está haciendo? Señor Mu, usted es un hombre magnánimo. Por favor, no se moleste con la gente pequeña. Fui yo quien estaba ciego. Fui yo quien no reconoció el monte Tai. Fui yo quien juzgaba a la gente por su apariencia. Está bien, dejen de molestarnos mientras comemos. Lárguense de aquí. De ahora en adelante, en este restaurante. Nunca quiero volver a ver a nadie de la familia Meng. Maldición, ¿te lo estás buscando? Soy el miembro más distinguido aquí. ¿Quieres que me vaya solo porque tú lo dices? ¿Por qué no te callas, Meng Chao? Nuestro restaurante ya ha revocado tu membresía. Si sabes lo que te conviene, sal de aquí ahora mismo. De lo contrario, no me culpes por ser descortés. ¿Descortés conmigo? ¿Qué te crees que eres? ¿Alguien? Arránquenlo por mí. Señor Mu, no lo molestaré más. Le deseo una comida agradable. Mucheng, ¿de qué se trataba todo eso justo ahora? Este restaurante fue comprado por el Salón Swantian. Así que esa llamada telefónica justo ahora era del maestro Huesi. Sí. Está bien. Comamos primero. Está bien. Este Salón Swantian siempre no ha tenido ninguna intersección con la familia Meng. ¿Cómo podrían atacar a la familia Meng sin razón? ¿Cómo demonios voy a saberlo? Debe haber algún malentendido. Vaya y entregue al maestro Yushi del Salón Swantian una invitación. Solo diga que quiero invitarlo a cenar. Maldición, una vez que yo me lleve bien con el Salón Swantian, definitivamente le romperé las manos y los pies a ese basura de Muchen, y luego lo trocearé y se lo daré de comer a los perros. Apúrese y vaya. Sí. Subordinado de Yushi. ¿Quién es usted? ¿No llama al entrar? Yo represento. El señor Yushi está aquí. Este es el señor Yushi. ¿Cuáles son sus órdenes? Sea lo que sea, la familia Meng estará de acuerdo, sin dudarlo. Este es el regalo de saludo del señor Yushi a la familia Meng. Gracias, señor Yushi, por pensar bien de nosotros. La familia Meng está extremadamente agradecida. He entregado el artículo. Me despido. Esto es regalar un reloj. ¿Yo? ¿De qué tonterías está hablando? Este reloj es claramente el son de la lealtad. Correcto. Así es. El señor Yushi debe pensar que la familia Meng es fiable en su trabajo y quiere que la familia Meng se convierta en el socio más leal del Salón Swantian. Socio más leal. Esta es la oportunidad de la familia Meng. Banquete de recepción para el maestro del Salón Swantian.
¿No es esta la hija mayor de la familia Song? ¿Dónde está tu mariducho mantenido? Mucheng tiene algunas cosas que atender. Estará aquí pronto. ¿Qué podría ser un yerno mantenido? Posiblemente tener que hacer. Probablemente nunca ha visto una escena tan grande antes. Y está tan asustado que se orina en los pantalones. Escondido en una madriguera de perro, ¿verdad? Joven maestro Meng, por favor, cuide sus palabras. ¿Qué? ¿No aguantas? Soy peor insultando en la cama. ¿Quieres oírlo? Meng Chao, eres tan vulgar. Son Didi, te lo digo. Una vez que termine hoy, Muchang, ese pedazo de basura, definitivamente va a morir. Cuando llegue ese momento, tendrás que gatear obedientemente hasta mi cama. Mucheng, Muchang, Mucheng, Muchang, basura que estás. ¿Fingiendo ser aquí? Estás bloqueando el camino del señor del salón Xuantian. Mira cuántas vidas tendrás que pagar por ello. Mucheng, ven aquí rápido. El señor maestro ya ha llegado a Chouchen. Pero es una persona discreta. Y no se reunirá con todos. ¿Entendido? Entendido. alguien como Lord Master está extremadamente ocupado con asuntos importantes y no necesita perder el tiempo en gente como nosotros. Entonces, por favor, sírvanse. ¿A dónde fuiste justo ahora? ¿Por qué te retrasaste tanto? Me encontré con Yushi en el camino. Y hablamos unas cuantas palabras más. ¿Por qué finges? Basura es basura. Solo las moscas zumbarán a su alrededor. Incluso el señor Chushi, si él siquiera te dirigiera una palabra. Comeré mierda cabeza abajo. Todavía no sé que el joven maestro Meng tenga este talento. Señor Mu, la sugerencia que me acaba de hacer, el Salón Xuantian piensa que es muy buena, así que planeamos cooperar más a fondo con la familia Song, y usted será la persona a cargo. ¿Qué le parece? De ninguna manera, señor Chushi, ¿está usted equivocado? En Chouchen, mi familia Men es la familia número 1. ¿Cómo podría su familia Song, un don nadie de tercera categoría, ser digna? Tu familia Men ni siquiera es tan buena como un pequeña familia de tercera categoría. ¿Cómo te atreves a llamarte el número 1 en Chouchen? ¿No tienes vergüenza? Tú, Men Chao. Quiero discutir la cooperación con el señor Mu. No es apropiado que usted se quede aquí, ¿verdad? Muchang, ya veremos. ¿Has olvidado algo? ¿Qué? Todavía estoy esperando verte comer mierda. Al revés. Si no, ¿por qué no vas al baño ahora y buscas un bocado fresco? Estás buscando la muerte. Considérate afortunado esta vez. Solo espera. No esperaba que el maestro Huesi fuera tan fácil de hablar, Eso es porque la familia Song es lo suficientemente buena. pero él pidió directamente conectar contigo. Parece, el maestro Huesi tiene una buena impresión de ti. Esas son todas relaciones pasadas. Le contaré esto a madre cuando volvamos. Ella estará muy feliz. Vamos, Mucheng, siéntate tú también. Somos familia, no hay necesidad de ser reservado. Lo sabía, Mucheng definitivamente tiene habilidades reales. La cooperación con el Salón Xuantian la aseguró tan pronto como dijo que lo haría, y delante de todo Chouchen, delante de todas las familias importantes. Esta vez, quiero verlos. ¿Quién se atreve a chismorrear? Madre, ¿quieres decir que no dejarás que Mucheng se divorcie de mí? ¿Qué divorcio? ¿Un yerno tan bueno como Mucheng? No lo encontraría ni con una linterna. Esto fue un regalo de tu padre, mi última joya. ¿Cómo se rompió? Está bien. Madre, iré a la tienda mañana y haré que alguien lo arregle. ¿Mi buena hija es tan sensata? La mejor joyería de Chouchen. Las reparaciones llevan tiempo. Por favor, espere un momento. ¿Te gusta? Te lo compro. Esto es Chouchen, la joyería más grande. Los artículos dentro, ninguno de ellos cuesta menos de 50 millones. Especialmente este collar. Se ve muy valioso. Está bien mientras te guste. El dinero no es problema. Sé que acabas de asegurar la cooperación con el Salón Xuantian, pero el dinero no debería gastarse así. Son solo 50 millones. Mientras seas feliz, algo que valga 500 millones. También puedo permitirme. 500 millones. Veo que una persona inútil como tú, ese huemeadeo, no llega ni a 5.000, ¿verdad? Este es un reloj Rolex. Solo cuesta unos pocos millones. Mientras tú, inútil, te pongas a 4 patas delante de mí y ladres como un perro, te recompensaré con este reloj. Por cierto, para alguien como tú cuyo valor total no supera los 5.000, esto es algo bueno. Date prisa y ladra como un perro. Señor, lo que usted quería, ya lo he traído. Señor, ¿esto está preparado para la señorita Song? En los últimos 5 años. No le he dado a Didi. Nada tampoco. Dale esto a ella. Considéralo una muestra de mi aprecio. Después de que me vaya de Chouchen, quiero que Didi sepa. Puedo darle todo el país dragón.
Gloria suprema. Esto es para ti. Ábrelo y echa un vistazo. ¡Qué hermoso! ¿Cuándo compraste esto? Lo he estado coleccionando por mucho tiempo. Creo que te sienta bastante bien. Justo da la casualidad de que hoy estoy con el grupo en Xi'an, discutiendo cooperación. Es perfecto para usarlo. Esto no es caro, ¿verdad? Una baratija sin valor. Solo úsalo por diversión. Bien. Entremos primero. Hola, mi nombre es Song Didi. Soy el agente del grupo Song. Está bien, está bien. Por favor, siéntese primero. Señor G, director del grupo en Xi'an. Señor G, esta es la propuesta de nuestro grupo Song. Por favor, échele un vistazo. Después de que llegue la persona, charlemos juntos. ¿Hay otras personas? ¿Qué están haciendo aquí? Hablando de negocios, por supuesto. ¿Por qué puede venir la familia Song? Pero la familia Men no. Claramente, nosotros llegamos primero. Ya que estás aquí, entonces siéntate. No es que el joven maestro Men necesite otro par de palillos. Firmaron un gran contrato. ¿Las cosas son diferentes? Ahora sí que le estás cogiendo el truco a hablar. Naturalmente, no puedo compararme con el joven maestro Men, siempre diciendo tonterías. No puede salir marfil de la boca de un perro. ¿Por qué no dices eso otra vez? Está bien, está bien. Todos, cálmense. La familia Men es la familia número 1 en Chouchen. La familia Song es una estrella en ascenso. Yo, Grupo en Xi'an, soy muy optimista sobre ambos. En cuanto a quién obtiene el contrato al final, depende de sus habilidades. Su familia Song parece tener un fuerte impulso, pero es solo un farol. Llevando puesto unos pocos cientos de yuanes, collar falso para guardar las apariencias. ¿Cuánto vales? ¿No tienes ni idea? Esta es la piedra Meilan. ¿Qué es la piedra Meilan? Solo una falsificación discreta. Estuvieron en la joyería, pero no compraron nada. Didi, la oportunidad de cooperación. ¿Por qué no dársela a la familia Men? De ninguna manera. De ninguna manera, señorita Song. Sobre el contrato, con solo que asienta, el contrato se firmará inmediatamente. Entonces mi familia Men, ¿qué? ¿Su familia Men quiere cuestionarme? Mi grupo en Xi'an. Señor G, ¿qué es la piedra Meilan? Esta piedra Meilan. Hace 5 años, en la casa de subastas más grande del país del dragón, por un alto precio de 680 millones, fue comprada por un comprador misterioso, inesperadamente. Apareció en la señorita Song. Poder cooperar con la señorita Song es un honor para mi grupo en Xi'an. No. ¿Me estás tomando el pelo? Ya que ese es el caso, vayamos a la empresa para una discusión detallada. ¿Por qué? Yo, joven maestro Men. Si dice una palabra más, no me culpe por ser grosero con su familia Men. Muchen. Arruinando mis buenas acciones de nuevo. No he terminado contigo. No esperaba que fuera tan bien. Esta vez, todo es gracias a ella. Cuando Meng Chao lo expuso, estaba bastante nerviosa. No esperaba que el señor G fuera completamente ignorante sobre joyería. ¿Así que tú también crees que es falso? De otra manera, no tienes nada en tus bolsillos. Toda gente limpia. ¿Cómo podrías darme una de verdad? Sea real o falso. Ve a la tienda y compruébalo, y lo sabrás. No quiero. ¿Qué si voy a la tienda y alguien señala y dice que es falsa? Eso sería demasiado vergonzoso. Guardemos esto. Los engañé esta vez. Tal vez me expongan la próxima vez. Pero, aunque el collar es falso, pero tienes este corazón, ya estoy muy satisfecha. Dios oscuro. Maestro de salón, la gente que plantamos en Chouchen informó que 2 miembros se suicidaron con veneno. Según las reglas, siempre que haya una posibilidad de que algo suceda que sea perjudicial para el salón del dios oscuro, deben probar su lealtad muriendo para silenciarlo. Parece, en Chouchen, que encontraron algo. Deberíamos preguntar a la familia Meng. Yo personalmente lo apoyé para que se convirtiera en Shake, maestro del salón del dios oscuro. la familia número 1 en Chouchen. Han estado haciendo cosas, confiando en el hecho de que el cielo está alto y el emperador lejos, y recientemente se han vuelto cada vez más inquietos. Individuos miopes. No lograrán nada grande. Entonces, ¿por qué no? No. Mantener a la familia Meng todavía es útil. Envía a algunas personas más para vigilar de cerca Chouchen. Averigua quién está causando problemas. Recuerda esto. El éxito o el fracaso dependen de esto. No debe haber errores. Su subordinado obedece. Un montón de basura.
ni siquiera pueden lidiar con un pequeño Mu Chen. No importa cómo sea Mu Chen, es solo un bueno para nada que la familia Song recogió. No tiene ninguna base en Chouchen en absoluto. Ahora solo está dependiendo de la familia Song y del Salón Zhuangtian. Cooperación siempre va en tu contra. Ya lo veo. No necesitas decirlo. Lo que quiero decir es que la familia Song y Mu Chen se enfrenten. Cuando llegue el momento, será como un perro muerto, ser expulsado. ¿No estaría a tu disposición? Interesante. Así que nosotros, ¿por qué no hacemos esto? Madre, este restaurante es solo por invitación interna de membresía. ¿Cómo nos trajiste aquí? Hace unos días, un amigo mío me dio una tarjeta de membresía. Qué tan amable. ¿Qué sabes tú? Ahora que el grupo Song tiene grandes perspectivas, todos se apresuran a congraciarse conmigo. Lo siento, señor, lo siento mucho. Permítame llevarlo a limpiarse. Señor, lo siento mucho. Está bien, todo está arreglado. El pequeño Chan viene ahora. Pero todavía tengo que atender a los clientes. No hables tanto, te dije que vinieras, así que ven. ¿De acuerdo? ¿O entonces? ¿Esto es de nuestra mesa? Sí. Dámelo. Muchas gracias. Nada mal. Hiciste todo lo que dije, ¿verdad? ¿La droga? La droga ha sido puesta. Muy bien. Mientras le pase algo a alguien. Este lío debe ser atribuido a Mu Chen. A esa basura. Madre, ¿qué pasa? Quizás sea envenenamiento. ¿Cómo pudo pasar esto? Llevémosla primero al hospital. Está bien, está bien. Hospital. Por suerte, fue enviada al hospital a tiempo. Su vida no corre peligro, pero este veneno es raro. Para curarlo completamente, es difícil. ¿Qué quieres decir con eso? Me temo que la paciente pasará el resto de su vida en estado vegetativo, postrada en cama. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿No deberíamos preguntarle a Mu Chen? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué sigues fingiendo? Tú eres quien envenenó la comida, intentando envenenar a Madame Song, y luego apoderarte de la familia Song, toda la fortuna. Imposible. Mu Chen no es ese tipo de persona. Piénsalo. Además del camarero que trajo los platos. Solo Mu Chen los tocó. Si no fue él, ¿quién más pudo ser? También podría ser el camarero. ¿Crees que algún restaurante se apresuraría a arruinar su propia reputación? Joven maestro Men, la forma en que lo dices es realmente hermética. Te has preparado para esto, ¿verdad? Además, ¿cómo supiste del envenenamiento de la señora Song? ¿Cómo lo supiste? Me acabo de enterar. No esperaba que fueras tan vicioso. Aunque no sea su madre biológica, sigue siendo la madre de Didi de nombre. ¿Cómo pudiste hacerlo? Llora. Didi. Ahora, la salud de tu madre es lo más importante. Contrataré al mejor doctor para ayudarte. Men Chao. Será mejor que... Mu Chen. Tura, deberías regresar primero. ¿Cuáles son sus órdenes, señor? Men Chao está en medio de esto, sembrando discordia entre Didi y yo. Es un cálculo bastante bueno. Este subordinado irá a destruir a la familia Meng. No. Lo más importante ahora es despertar a Madame Song. De lo contrario, diga lo que diga, Didi no escuchará. ¿Qué debe hacer este subordinado? Tomé el pulso de la señora Song y descubrí que fue envenenada por veneno de víbora de foso verde. Aunque es difícil de tratar, no es incurable. Escribiré una receta en un momento. Ve y prepara la medicina. Este subordinado obedece. Madre, es tan bueno que estés bien. ¿Cómo es esto posible? Señor Mu, ¿puedo hablar con usted? Señor, después de 5 años de separación, no esperaba verte de nuevo. Nunca olvidaré tu bondad al enseñarme medicina. Esas son cosas del pasado. Aquí no hay ningún Venerable. Solo llámame señor Mu. Sí, Por cierto, Min Chao realmente te invitó aquí. sí, pero hay algo muy extraño. ¿Qué pasa?
según los resultados de mi examen. La señora Song fue envenenada hace 2 días. Pero la invitación que la familia Men me envió fue hace 3 días. Como era de esperar, Meng Chao está detrás de esto. Parece que realmente lo es. No derramará una lágrima hasta que vea el ataúd. El doctor dijo, puede quedarse en casa y recuperarse por un tiempo. Y estará bien. Lo siento, es que antes estaba demasiado preocupada por la enfermedad de madre, por eso te malinterpreté. Sé que no fue tu intención. Es Meng Chao quien ha estado interfiriendo. Entonces, El veneno en tu madre fue obra suya. ¿por qué tiene que ponernos las cosas difíciles? Una y otra vez, la familia número 1 en Choucheng pueden simplemente intimidar a otros a voluntad. Solo cuando nos volvamos más fuertes, no seremos intimidados. La familia Song se convertirá en el amo de Chouchen tarde o temprano. Cuando llegue ese momento, veré cómo esta familia Men seguirá siendo arrogante. Sé que estás diciendo estas palabras para consolarme, pero la familia Song y la familia Meng no están al mismo nivel en absoluto. Incluso si el grupo Song asegura la cooperación con el Salón Xuantian, seguirá siendo más difícil que ascender al cielo, superar a la familia Meng. ¿Qué sentido tiene ascender al cielo? Quizás un día el cielo colapsará por sí solo. ¿Qué hacen las principales familias en Chouchen últimamente? Reportando, señor, todo está como antes, excepto que los documentos enviados al Salón Xuantian todos los días, solicitando cooperación, están aumentando día a día. Isnap. Ascendiendo al cielo en un solo paso. Los cálculos de estas principales familias son muy ambiciosos. Entonces, ¿debería este subordinado rechazarlos a todos? No, esta línea de pesca ha sido lanzada por tanto tiempo. Es hora de recoger la red. Publica la noticia de que, en 3 días, el Salón Xuantian estará en Chouchen, buscando al próximo socio de cooperación. Todas las partes interesadas pueden participar. Este subordinado entiende. Xuantian le está solicitando inversión abiertamente. Entonces esta oportunidad debe pertenecer a nuestra familia Men. Pero ¿hasta dónde sé? La familia Chao, la familia Shen y la familia Han están todos ansiosos por hacer un movimiento. Incluso algunas de tercera categoría, familias pequeñas, están haciendo todo lo posible para intentarlo. Desprecio. ¿Son dignos? ¿No conocen su lugar? Des a estas familias advenedizas un mensaje. Solo pregúntales si quieren cooperación. Sus pequeñas vidas. Entendido. Asociación de Promoción de Inversiones del Salón Xuantian. Esta es la de Xuantian, primera promoción de inversión pública desde que entró en Chouchen. ¡Qué gran oportunidad! Entonces, ¿qué piensa su familia Ali? Van a luchar por ello. Esa persona ha hablado. ¿Quién se atrevería? Son ricos y poderosos. Aplastarnos es más fácil que aplastar una hormiga. ¿Qué? ¿Cree el grupo Song que un pequeño contrato es de bajo nivel y quiere interferir en la promoción de inversiones? Te lo digo. Ni lo sueñes. Todos están compitiendo de manera justa. ¿Qué te hace menospreciar a la gente? Competencia justa. Ni siquiera te pesas correctamente. En términos de capital, en términos de industria, tú, Song Group, ni siquiera eres digno de limpiarle los pies a mi Main Group. Dura. Didi, no te molestes con este tipo de persona. Hasta el final. ¿Quién sabe qué pasará? Todos. Ya que Xuantian ha llegado a Chouchen, es para unir fuerzas con todos, para el desarrollo común. Así que, esta promoción de inversión está abierta a todas las familias importantes de la ciudad. La cuota de inversión asciende a 2.000 millones. No hay límite de cuota para cada familia. El primero que llegue es el primero en ser atendido. Todos estos 2.000 millones, la familia me encubrirá. ¿Cómo puede hacer esto? No, tampoco podemos perder esta oportunidad. ¿Qué pasa? Espera y verás. Xuantian solo se ha establecido recientemente después de todo. No saben mucho sobre la situación aquí. No estamos completamente seguros en esta inversión. Así que, no sabemos si será una ganancia o una pérdida. Significa el maestro Huesi que esta inversión es arriesgada. ¿Eres estúpido? Ese es Xuantian. Creo que el maestro Yushi solo está siendo modesto. Joven maestro Men, no creo que la familia Men deba participar en esta inversión. Si algo sale mal, lo perderás todo. No es tu turno de decirme qué hacer. Lo dejo claro hoy. Yo, la familia Men, estoy decidida a apoderarme de esta oportunidad de inversión. Si nadie participa, entonces, toda esta cuota de inversión pertenecerá al grupo Men. ¿Qué está pasando con la familia Men? Este subordinado descubrió que el grupo Men
Recientemente recibió una suma de dinero de Ultramar. ¿En el extranjero? ¿Quién sería tan audaz? Me temo que solo es el Salón del Dios Oscuro. Así que, la familia Meng ha estado coludiendo con el enemigo. Este subordinado irá y se encargará de ellos de... No. El Salón del Dios Oscuro y la familia Meng están conectados. Definitivamente no es algo reciente. Necesitamos averiguar exactamente qué están tramando. Antes de eso, no alertes al enemigo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? El Salón del Dios Oscuro puede salvarlo una vez. ¿Crees que lo salvarán una segunda vez? Joven maestro Meng, las principales familias de Chouchen originalmente todavía estaban observando, pero como resultado, nuestro grupo Meng ha recibido esta gran suma de inversión. Todos quedaron estupefactos. Ahora hay gente afuera ansiosamente, enviando regalos para congraciarse. Hay demasiados. Un montón de veletas. Toda su vida. Solo sirven para seguir detrás de la familia Meng, recogiendo migajas. La próxima semana, resulta ser el 50 cumpleaños del viejo maestro. Podemos aprovechar esta oportunidad para ponerlos en su sitio, para que sepan. ¿Quién? Es el cielo de Chouchen. Esta es la invitación enviada por la familia Meng. Quieren invitarlo a venir el día del banquete de cumpleaños. Hace unos días, el Swantian acaba de sufrir una pérdida por su culpa. Ahora están tomando la iniciativa para mostrar buena voluntad. Después de convertirse en el perro del Salón del Dios Oscuro, todavía quieren obtener una parte de mi pastel del Swantian. Esta familia Meng es realmente demasiado codiciosa. Entonces la rechazaré por usted. No, en realidad quiere presumir delante de toda la gente de Chouchen para mostrar su poder. Entonces le diré a toda la gente en Chouchen que los buenos días de la familia Meng han terminado. Esta vez, prepararé un gran regalo para la familia Meng. Este subordinado entiende. Muestre la invitación. Solo hay un nombre en ella. Así que, no puede entrar. Fui invitado personalmente por su joven maestro Meng para venir. ¿Cómo podría alguien como usted ser digno de mencionar al joven maestro Meng? Usted es solo un gigoló. Cuando entregó la invitación en el Salón Swantian, esa no era su actitud. No intente asustar a la gente con Swantian en Chouchen. Todo el que respira tiene que escuchar a nuestro grupo Meng. Ustedes, la familia Meng, no presionen demasiado a la gente. Ese señor del Salón Swantian, el regalo que fue enviado. ¿Tampoco planeas aceptarlo? Señor, ¿cómo iba a saberlo? ¿Dices la verdad o mientes? Incluso una falsificación debería parecerse a la real, ¿verdad? Una invitación negra. ¿A quién intentas engañar? Fuera de aquí. Fuera de aquí. ¿Me oíste? Cállate. Tú eres el que debería irse. Gerente. Muchen es solo un yerno que vive aquí. ¿Estás equivocado? Ignorante. Esta invitación negra es solo para invitados distinguidos. El grupo Meng envía no más de 3 copias cada año. ¿Estás cuestionando la decisión del grupo Meng? Esto te informo oficialmente. Estás despedido. Empaca tus cosas inmediatamente. Sal de aquí ahora. Estás aquí en nombre del Salón Swantian, ¿verdad? Rápido. Por favor, pase. Mucheng, ¿de qué se trataba todo eso? ¿De dónde sacaste esa invitación? La invitación es naturalmente falsa. Un simple gerente de vestíbulo solo sabe, pero no puede distinguir entre lo real y lo falso. Eres demasiado audaz. Con ese bastardo de Meng Chao cerca, no me sentía cómodo con que viniera solo. Así que tuve que pensar en otra manera. No esperaba que pensaras de esa manera. Por cierto, el regalo del señor del Salón Swantian. ¿Qué está pasando? Esto lo escuché de Yushi allí. El señor del Salón Swantian puede que ya esté en camino. Presumiblemente, definitivamente le dará a la familia Meng una gran sorpresa. Vámonos. Hoy es el 50 cumpleaños de mi padre. El anciano prefiere la paz y la tranquilidad. Está descansando en la parte de atrás. Los que han venido hoy están todos aquí por la reputación de mi familia Meng. Entonces brindaré por todos. En nombre de mi padre. Vengan. El joven maestro Meng es prometedor. En fuera de la puerta ha entregado un ataúd. ¿Qué saben ustedes? Ataúd, ataúd. Promoción y riqueza. Este es el Salón Swantian, mostrando gran optimismo para el futuro de mi familia Meng. Exacto, exacto. En Chouchen, además de la familia Meng, ¿quién más podría llamar la atención del Salón Swantian? Supongo que el señor llegará pronto. ¿Por qué no dejar que él explique el significado de este regalo cuando llegue? Nuestro señor ya ha llegado. Pero está muy insatisfecho con lo que ha hecho el grupo Meng. Extremadamente insatisfecho. Me dijo que te advirtiera. De hoy en adelante, en Chouchen, la familia Meng, mejor que se porte bien. De repente se me ocurre que todavía tengo algunos asuntos de la empresa que atender. Me retiraré primero.
A mi esposa no le gusta que yo asista a eventos sociales. Creo que esta vez debería escucharla. Fuera todos. Llegará un momento en que se arrepientan de esto. Didi. Vámonos también. Bien. El Salón Swantian. ¿Se atreve a burlarse así de mi familia Meng? Me forzaste la mano. ¿Cómo le va a la familia Meng? Esta vez, el Salón Swantian ha tomado una postura oficial. Todas las familias importantes en Chouchen han comenzado a cortar lazos con la familia Meng, con el mercado completamente cortado. No durará mucho. Qué bueno que lo entienden. Pero, Meng Chao aún logró ganarse a algunos amigos cooperativos a largo plazo. Parece que quiere luchar por una última oportunidad. Está soñando. Después de jugar tanto, es hora de que nosotros le demos un final rápido. Entendido. ¿Se ha entregado el mensaje? Ha sido enviada al extranjero. Entonces, ¿qué dijo el maestro del salón del dios oscuro? Dijo que la situación en el extranjero también es inestable recientemente. Así que podría ser temporalmente imposible cuidarnos. Tonterías. Simplemente ve que nuestra familia Meng ya no tiene valor y quiere echarnos. Joven maestro Meng, ¿qué debemos hacer entonces? Todo es culpa de ese inútil. Culpa de Mu Chen. Incluso si voy a morir, lo arrastraré conmigo. Ultraman. Corta lazos con Chouchen lo antes posible. Dile a ese grupo de personas que fueron allí que mantengan un perfil bajo recientemente. Maestro del salón. ¿Hay algún problema? Antes, cuando el Salón Xuantian entró en Chouchen, solo pensé que era lo mismo de siempre, simplemente estableciendo una sucursal. Pero recientemente, parece, este Salón Xuantian en Chouchen, la conmoción fue un poco demasiado grande. Escuché que la persona a cargo allí es Huesi. ¿Podría estar relacionado esto? Huesi, como el perro más leal, al lado de Xuantian, realmente tiene la paciencia de quedarse en Chouchen tanto tiempo. Está sugiriendo que la noticia de que Xuantian viene a Chouchen no es falso, aunque nadie en Chouchen alguna vez se ha visto a Xuantian. Es posible que simplemente lo vieran y no lo reconocieran. Su identidad siempre ha sido muy secreta para los forasteros, incluso yo. Solo lo he visto una vez cuando luché contra él antes. ¿Entendido? Este subordinado hará que la gente continúe investigando en secreto. En cuanto a la familia Meng, no hay necesidad de prestarles atención si viven o mueren. Ya no está relacionado con mi salón del dios oscuro. Esto le pertenece a Didi. Yushi, dentro de 3 minutos. Necesito saber la ubicación actual de Didi. Meng Chao, estás loco, suéltame. ¿Dejarte ir? Todavía no he dejado a Mu Chen. Ese bueno para nada. Probar la desesperación. ¿Cómo podría dejarte ir? Todo esto es porque, de tu codicia, ¿qué tiene esto que ver con Mu Chen? Cierra la boca. Todo es por culpa de Mu Chen, esa basura. Que he terminado en esta clase de situación hoy. Él no debería haber aparecido en este Chouchen. No debería estar vivo en este mundo. Meng Chao, debes estar loco. Estoy loco. Te mostraré ahora mismo de lo que es capaz una persona loca. Solo espera a que Mu Chen vea tu cara toda acuchillada. ¿Qué clase de reacción habrá? Mu Chen, ¿Cómo me encontraste? Didi, ¿estás bien? ten cuidado. Didi, ¿qué pasa? Esto es unos teotraves del extranjero. En realidad es inútil contra ti. Como era de esperar, te confabulaste con fuerzas extranjeras. Habla. ¿Qué estás tramando? Ahora tienes la ventaja. ¿Para negociar conmigo? Aunque no sé por qué estás bien. Son Didi. Probablemente no durará mucho más. Dame el antídoto. O ese teotraves es el veneno más despiadado bajo todos los cielos. No hay antídoto en absoluto. Incluso si lo hubiera, ¿por qué debería dártelo? No puedo esperar a que la piel de Son Didi se pudra capa por capa, sufriendo al extremo, para que tú también pruebes la desesperación. Dado que ese es el caso, entonces puedes morir. ¿Crees que puedes matarme? Incluso si destruyes a mi familia Meng, todavía tengo el salón del dios oscuro detrás de mí. ¿Puedes permitirte ofenderlos? Un montón de basura extranjera. ¿Qué hay que temer? ¿De qué sirve decir palabras tan grandilocuentes ahora? Déjame decirte. El Salón del Dios Oscuro ha estado conspirando en Dragon Country durante 5 años, no solo Chouchen. Otros lugares también están bajo la vigilancia del Salón del Dios Oscuro.
En ese momento, cuando el maestro del Salón del Dios Oscuro entre en Dragon Country, yo será el maestro nacional designado. ¿Maestro nacional? Ahora eres como un perro muerto, siendo aplastado por mí. ¿Alguna vez te ha prestado atención? Yo, Un peón que ha sido usado y descartado. ¿Qué haces aquí, soñando despierto? ¿qué derecho tienes tú, un inútil pedazo de basura, a hablar de mí, aunque muera? Te arrastraré al infierno conmigo. ¿Tú? ¿Eres digno? Su subordinado lo saluda, señor. ¿Señor? ¿Qué señor? ¿Incluso Yushi está dispuesto a inclinarse ante ti? Muchan, ¿podría ser que tú, este pedazo de basura, eres el señor del Salón Swantian? Eso es imposible. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo puedes llamar directamente por el nombre al señor? No, esto no puede estar pasando. Debes haber contratado actores para montar un espectáculo y asustarme. ¿No es así? ¿Ya estás despierto? Voy a matar. Ahora. Señor, me equivoqué. Por favor, perdóname la vida. Puedo ser tu esclavo. Puedo hacer cualquier cosa por ti. Dañaste a los inocentes, lo cual se considera poco benevolente. Te confabulaste con el enemigo y traicionaste a tu país, lo cual se considera injusto. Matarte es simplemente actuar en nombre del cielo. Muchan. ¿Tienes que exterminarme? No te dejaré ir ni siquiera como fantasma. Deshazte de él limpiamente. Además, no tomes sus palabras a la ligera. Investiga el lado del Salón del Dios Oscuro, lo antes posible. Tu subordinado obedece. Este veneno se puede curar, pero las hierbas medicinales no están dentro del país dragón. Por lo tanto, puede que necesite irme por un tiempo. Este subordinado está dispuesto a ir en lugar del señor. No. Este tipo de hierba medicinal es difícil de encontrar y no es fácil de identificar. Necesito ir yo mismo. Ahora, las fuerzas extranjeras nos acechan codiciosamente. Haré todo lo posible para regresar antes de que se den cuenta. Durante este tiempo, te dejo todo a ti. Este subordinado no escatimará esfuerzos para proteger la seguridad de mi país dragón. Ultraman. ¿Quién eres? Señor Xuantian, ¿cuánto tiempo sin verte? Shang-He. ¿Crees que estas dos personas solas pueden detenerme? Si no lo intentamos, ¿cómo lo sabríamos? Sobreestimándote. Olvidé decirte. Allá en Choucheng también está a punto de empezar un buen espectáculo. Me pregunto si podrás verlo. ¿Por qué? Siempre siento que algo está a punto de suceder. Señor Yushi, algo malo ha sucedido, no sé de dónde. Surgió de repente una fuerza de poder, unas 20.000 personas, todas con armas pesadas. Ya han rodeado completamente Choucheng. Parece que podrían lanzar un ataque en cualquier momento. Despachen inmediatamente un pequeño equipo para proteger la seguridad de la matriarca. El resto de ustedes, síganme fuera de la ciudad. Prepárense para enfrentar al enemigo inmediatamente. Sí. Señor. Incluso si significa morir por mi país, Yushi nunca dejará de estar a la altura de sus expectativas. ¿Qué quieres exactamente? 5 años desde la última vez que nos vimos. ¿Quién crees? Entre nosotros dos ganará. No puedo perder el tiempo con ellos ahora. Necesito pensar en una manera de resolver el problema lo antes posible. Me preguntaba por qué el digno señor Xuantian ha estado escondido durante 5 años, así que resulta que fracasaste al cultivar tu habilidad divina y te convertiste en un pedazo de basura inútil sin cultivo. ¿Y qué? Eres solo mi oponente derrotado. Estás a punto de morir, de que hay que estar orgulloso. Mientras te mate hoy, ¿a quién le importaría aún el resultado de aquella batalla de entonces? Todos sabrán que yo, Shang-He, soy el gobernante de este mundo. Solo un pedazo de basura que solo habla por hablar. Pagarás por esas palabras. ¿Cómo pudo ser tan rápido? Lo hiciste a propósito. Claro que tengo que usar algunos trucos para tratar con un villano traicionero como tú. No seas impulsivo. Ahora podemos tener una buena charla. ¿Hablar de qué? Hablemos de si ocupar Choucheng es más importante. Tu pequeña vida. He estado planeando durante muchos años. ¿Crees que puedes hacerme renunciar con solo unas pocas palabras? Tantos años desde la última vez que nos vimos. Tu mente se está volviendo cada vez más obtusa. No importa cuán grande sea el poder y la influencia. Debes tener vida para disfrutarlo. No dejes que termine beneficiando a otros por nada. Notifica inmediatamente a tus subordinados que se retiren obedientemente. Lo has pensado bien. No tienes elección. Ordena a todos retirarse inmediatamente. Necesito explicarme a ti. Trae gente aquí rápidamente. ¿Estás satisfecho ahora? Maestro de Salón Shan, no quiero aprovecharme de ti en tu estado vulnerable. Cuando surja la oportunidad, tendré un
Combate justo contigo. Maestro del salón, simplemente vamos a dejarlo pasar así. No. Fui descuidado esta vez. Mi salón del dios oscuro ha estado planeando durante 5 años. ¿Cómo podría ser detenido por un episodio tan pequeño? Entonces, deberíamos continuar con Chou Cheng, que se retiren todos. Dado que el señor del salón Xuantian y Huesi están ambos allí, el poder en Chou Cheng no debe subestimarse. Nuestro objetivo es todo el país dragón. Solo un simple Chou Cheng. No vale la pena correr el riesgo. ¿Entendido? Mu Cheng, ya veremos. Señor, esta es la medicina, preparada según su prescripción. Mu Cheng, Estoy aquí. Ya está bien. Deberías descansar bien. Hablaremos afuera. Durante este tiempo, ¿cómo está Chou Cheng? Después de que Meng Chao murió, el viejo maestro Meng se ha vuelto loco. No solo Chou Cheng, todo encogido. Lo anterior huyó. Ahora la familia Meng ha caído completamente. Debería haberse hecho hace mucho tiempo. Dejarlos persistir tanto tiempo ya es un acto extra de gracia. Ahora, el Salón Xuantian se ha apoderado de todos los bienes de la familia Meng. Bienes. Y la liquidación está completa. Pero hay una cosa, que a este subordinado le parece un poco extraña. ¿Qué es? Según lo que dijiste, la familia Meng ha estado trabajando para el Salón del Dios Oscuro. Pero este subordinado, mientras organizaba las cuentas del grupo Meng, descubrió que ellos tenían interacciones frecuentes con la familia Chen de la capital imperial. Y lo hacían de forma extremadamente discreta. ¿Qué exactamente está tramando esta familia Meng? Ve primero a la capital imperial a investigar. Y si descubres algo, infórmame inmediatamente. Este subordinado obedece. Una semana después, tu cuerpo. ¿Está realmente bien? el doctor ya me ha dado el alta. No necesitas preocuparte. Mu Cheng, no creas que solo porque salvaste a Didi puedes tomarte demasiado en serio. Ahora que la familia Meng ha caído, muchas familias se apresuran a ascender, intentando pisotear a mi familia Song. ¿No está todavía el Salón Xuantian? El Salón Xuantian es el Salón Xuantian. ¿Qué tiene que ver con nuestra familia Song? Solo con esa pequeña cooperación, crees que puedes aferrarte a sus muslos. No sueñes despierto. Haya o no una relación. Lo sabrás pronto. Madre, justo ahora, gente del Salón Xuantian vino a entregar una invitación, invitándonos a discutir la cooperación mañana. Solo un pequeño trozo de camarón, y te emocionas tanto. ¿No te da vergüenza? Esta vez es diferente. La persona que vino dijo que esta invitación solo fue enviada a nuestra familia Song. Además, el Salón Xuantian tiene la intención de que todo Chou Cheng se entere de esto. ¿Hablas en serio? Sí, madre, la actitud del Salón Xuantian ya es muy clara, creo. Que esta vez no es solo un contrato, tan simple. Pero oí que el señor Huesi salió hace unos días y aún no ha regresado. Entonces, ¿quién está a cargo del Salón Xuantian? Naturalmente, hay otras figuras importantes tomando el control, pero no importa quién sea, esta es una oportunidad para nuestro grupo Song. Didi, entonces debes desempeñarte bien. El Salón Xuantian no favorecería a nuestra familia Song sin razón. Quizás el nuevo jefe esté interesado en ti. Si ese es realmente el caso, entonces debes aprovechar la oportunidad. Madre, por favor, no vuelvas a decir eso en el futuro. No dejaré a Mu Cheng. ¿Qué te ha dado de comer exactamente, Mu Cheng? Es una poción de amor. ¿Qué te hace tan devota a él? Olvídalo. Después de que se resuelvan los asuntos del Salón Xuantian, cuando nuestra familia Song tenga éxito. Veamos cómo Mu Cheng aún se queda sin vergüenza. ¿Te has enterado? La persona a cargo del Salón Xuantian ahora en Chou Cheng está Mu Cheng. Mu Cheng, ese yerno inútil que vive en casa, tiene tanta habilidad. ¿Cómo podría ser un inútil? Cuando la familia Song lo recogió y lo trajo a casa. Y también fue ridiculizado por todos en Chou Cheng. Ahora parece, la familia Song realmente encontró un tesoro. Cielos, la familia Song tiene tanta suerte. Mu Cheng realmente se convirtió en la persona con poder del Salón Xuantian en Chou Cheng. Eso es genial. Mu Cheng, si madre supiera esta buena noticia, de ahora en adelante, podemos vivir una buena vida en Chou Cheng. Didi. En realidad, yo... Realmente es mi buen yerno. Realmente no me equivoqué esta vez. Madre, no dijiste eso antes. ¿Qué sabes tú? Solo lo estaba animando. Mu Cheng, la familia Song dependerá de ti de ahora en adelante. Podría tener que irme de Chou Cheng por un tiempo. ¿Por qué? ¿A dónde vas? Es porque entraste al Salón Xuantian, que desprecias a nuestra familia Song. Y ahora te vas. Este asunto involucra demasiado. Es mejor que ellos no lo sepan.
No lo pienses demasiado, es solo que algo está pasando en el Salón Swantian. Se va a celebrar una reunión en la capital, como el agente de Chouchen. Tengo que ir y participar. Eso es un gran problema. Debes irte. Entonces, ¿cuándo volverás? Cuando el asunto termine, volveré corriendo lo antes posible. Esta vez que vayas, debes tener cuidado. Voy a asistir a un banquete. No voy a la guerra. ¿Por qué estás tan preocupado? Simplemente siento que algo va a pasar. Espera mi regreso. Mucheng, no debe pasarte nada. Familia Qi, capital. Ni siquiera puede manejar bien esta pequeña cosa. ¿Qué están haciendo? Señor Qi, hay alguien afuera que quiere verte. No recibo a nadie. ¿No ves que estoy ocupado? Hay mucha gente que quiere verme. El jefe de la familia Qi, Kirui. ¿Tengo que tratar con ellos uno por uno? ¿Por qué no te has ido todavía? Esa persona dijo, si te niegas, te mostrará esto. ¿Qué clase de basura es esta? Tráelo aquí y déjame ver. ¿What? Rápido, llévame a ver. ¿Cuánto tiempo sin verte? Los series del jefe de la familia Qi siguen siendo tan grandiosos. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a hablarle a nuestro jefe de familia así? Incluso te atreves a defenderte. Un montón de basura. Deténganse todos ustedes. Atacar al señor Swantian. ¿Están cansados de vivir? ¿Tú? ¿Eres el señor Swantian? Tan joven. Cállate. ¿No es lo suficientemente vergonzoso? No importa. Nuestra relación. No hay necesidad de preocuparse por estas cosas. Entremos y hablemos primero. Está bien. Tú y yo no nos hemos visto en muchos años, ¿verdad? Desde que dejaste el Salón Swantian y heredaste la familia Qi. Han pasado 5 años, ¿verdad? La reputación de tu Salón Swantian en el país del dragón no tiene rival. ¿Quién no te muestra respeto ahora? ¿Llamándote respetuosamente, señor? Pero pase lo que pase, tú y yo somos hermanos que lucharon codo con codo. En el Salón Swantian siempre habrá un lugar para ti. Estos años, gracias a la protección del Salón Swantian, mi familia aquí en la capital ha podido sentarse y relajarse. El señor ha venido de repente a la capital. ¿Está pasando algo? Hace algún tiempo, le pregunté a Yushi para colarse en la capital para investigar. Y ha pasado un tiempo, desde que supe de él. Las habilidades de Yushi en el Salón Swantian están entre las 5 mejores. ¿Quién es tan poderoso que puede contenerlo? No lo sé, pero creo que debe estar relacionado con la familia Chen La familia Chen. de Chouchen. A la capital, del Salón del Dios Oscuro, a la familia Chen. Todo el asunto se está volviendo cada vez más complicado, sin resolver las cosas, especialmente sin encontrar a Yushi. No puedo actuar precipitadamente. No se puede golpear a la serpiente para asustar a la hierba, para evitar desperdicio de esfuerzo. Entiendo. Si hay algo en lo que pueda ayudar, señor, solo dígame. Necesito una oportunidad para acercarme a la familia Chen. Justo da la casualidad de que, en 3 días, la familia Chen celebra un banquete, invitando a varias familias en la capital para participar. Puede aprovechar esta oportunidad para ir. Está bien. Pero Chen Chen es una persona que siempre es muy cautelosa. Será mejor que empiece con su hijo, Chen Chao. ¿Sabes siquiera lo que suelo usar? Como si me gustara. Tu ropa barata. ¿No echas un vistazo para saberlo? Bien. Me gustaría ver qué tipo de trucos puedes hacer. Señor Mu, su ropa ha llegado. Esto es ropa de los sastres de la calle de la capital imperial. El joven maestro Chen tiene buen ojo. ¿Cómo lo conseguiste? Mi pedido ha estado en la cola por años, y si quiero recibirlo, no será hasta el próximo año. No esperaba que tú, recién llegado a la capital imperial, pudieras hacer un pedido. Tengo algunas conexiones con el sastre Lu, así que me hizo un favor. Alguien como el sastre Lu ni siquiera le daría importancia a los de arriba si se presentaran. Este Muchen dice que tiene conexiones con él. Me temo que no es simple. Joven maestro Chen, así que ahora es posible encontrar otro lugar para charlar. Bien. Trato hecho. El tiempo de este joven maestro es precioso, así que será mejor que no digas tonterías. Por supuesto. ¿Está satisfecho el joven maestro Chen? Aunque no he oído de tu reputación. Viendo lo generoso que eres. Tu origen debe ser extraordinario. No vale la pena mencionarlo frente a la familia Chen. Dime, ¿qué quieres de este joven maestro? Acabo de llegar a la capital imperial, y no estoy familiarizado con el lugar. No tengo nada en lo que apoyarme. Así que, quiero aferrarme al gran árbol de la familia Chen. Espero que el joven maestro Chen pueda mostrarme el camino. ¿Por qué tiene que ser la familia Chen? La razón es, naturalmente, muy simple. Háblame de eso. En toda la capital imperial, la fuerza del grupo Chen es obvia para todos.
Eres un hombre inteligente, puedo ayudarte, pero mi padre todavía está a cargo de la empresa ahora mismo. Siempre ha sido cauteloso, así que convencerlo podría ser un poco difícil. Es así. Pensé que en la capital imperial, el joven maestro Chen era omnipotente, así que los rumores de que el joven maestro Chen está fuertemente reprimido no son infundados. Tonterías. En la capital imperial no hay nada que no pueda hacer. Es solo una presentación, ¿verdad? Lo haré, pero si tiene éxito o no, depende de tu habilidad. Entonces le agradeceré de antemano al joven maestro Chen en el futuro. Definitivamente no olvidaré la amabilidad del joven maestro Chen. Vamos, te llevaré a ver a mi padre ahora. Chen Shen, el jefe de la familia Chen. Papá, este es mi nuevo amigo Mu Chen. Él está aquí esta vez para cooperar con nuestro grupo Chen. ¿Qué piensas? Papá, aunque Mu Chen no tiene una base en la capital imperial, si realmente tiene la habilidad, también puede ser utilizado por mi familia Chen en el futuro. Esta participación, la invitación del grupo Chen, la obtuve de la familia Qi. La relación entre mi familia Chen y la familia Qi siempre ha estado en desacuerdo. No sé por qué estás haciendo esto. ¿Qué quieres decir exactamente? Deberías saber que la familia Qi y el Salón Xuantian tienen algunas conexiones. La familia Qi es solo un tigre de papel. Si no fuera porque el Salón Xuantian los respalda, realmente pensaría que él podría quedarse en la capital. Tengo algunos problemas con el Salón Xuantian, así que tan pronto como llegué a la capital, encontré a la familia Qi. En la superficie es cooperación, pero en realidad quiero empezar con ellos, para tratar con el Salón Xuantian. Entonces, El enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿De verdad no vas a considerarlo? mi familia Chen y el Salón Xuantian no son enemigos. Sin embargo, puedo darte una oportunidad para cooperar con la familia Chen. Entonces muchas gracias. Pero todavía necesito ver tu habilidad primero. Él salió sorprendentemente ileso y consiguió el cheque. El jefe incluso lo despidió personalmente. ¡Cielos! Realmente es un fantasma. Espero que pueda ser como antes y nunca nos decepciones. Definitivamente. Bien, sí que tienes algo de habilidad, pero tanta gente no ha tenido éxito. ¿Cómo lo lograste? A la otra parte le gusta usar la fuerza. Naturalmente, yo también lo resolví con fuerza. Este chico parece tener algunas habilidades. Es un material utilizable. ¿Estás cooperando con la familia Chen porque quieres seguir el camino habitual o uno inusual? ¿Qué quieres decir con eso? El camino habitual es solo cooperación comercial ordinaria. En un año puedes ganar 500 millones. Eso ya es mucho. Entonces, ¿qué hay del inusual? El camino inusual puede aumentarlo 10 veces. Esos son 5.000 millones. Eso es muchísimo. Entonces quiero ese. Realmente todo se trata del dinero. ¿Sabes qué precio tendrás que pagar? Si lo haces bien, naturalmente serás rico y poderoso. Si no lo haces bien, podrías perder la vida. No me importa. La fortuna favorece a los audaces. Estoy dispuesto a arriesgarme. Nada mal. Tienes agallas. Originalmente, no consideraría un recién llegado como tú. Pero el gran plan está a punto de tener éxito. Y es hora de emplear gente. Por eso te dejé subir a este gran barco. La gran bondad y virtud del jefe de la familia Chen. Nunca lo olvidaré. Bien, eres alguien que sabe comportarse. Entonces ven conmigo. Me pregunto qué pretende hacer el jefe de la familia Chen al traerme aquí. Las cosas aquí son suficientes para subvertir todo el país del dragón. ¿Quieres decir? Esto es polvo Chenxi. ¿En realidad lo reconoces? He estado viajando durante los últimos 2 años y he oído bastante. Este polvo Chenxi, con un poco de procesamiento, puede confundir la mente. El país dragón ordenó que fuera destruido antes. No esperaba que todavía quedara algo. Originalmente, también pensé que estaba extinto, pero el cielo me está ayudando a poder encontrarlo, por casualidad en un lugar. No la capital imperial. ¿Entonces dónde? Chouchen. Así que la conexión de la familia Men con la capital imperial es en realidad por esto. Así que yo solo era un peón en Chouchen, que fue eliminado por el Salón Xuantian. Ahora necesitamos a alguien que lo gestione. Creo que eres perfecto para el trabajo. Un asunto tan importante. Confíaselo a un recién llegado como yo. ¿De verdad no estás preocupado? Un recién llegado sin ninguna base. Apuesto a que no te atreverías a jugar ninguna mala pasada con mi familia Chen. Además, debo aconsejarte. Ni siquiera pienses en ideas torcidas. Incluso al protector del Salón Xuantian, Yushi, puedo capturar. La desaparición de Yushi fue hecha por la familia Chen. Basado en ti. ¿Cómo podrías posiblemente ganar entonces? De acuerdo, estoy dispuesto a servir a la familia Chen de todo corazón. No tengo absolutamente ninguna segunda intención. La familia Chen está recolectando secretamente polvo Chenxi. Ni siquiera me enteré. Parece que
Ha estado tramando esto durante mucho tiempo. Ahora que algo le ha sucedido de repente a la familia Meng, teme que el asunto se exponga si se prolonga demasiado. Justo a tiempo es conveniente para ti hacer las cosas que para mí. Por lo tanto, te dejaré el asunto de rescatar a Yushi a ti. No te preocupes. En cuanto a mí, voy a regresar a Chouchen. Este asunto concierne la seguridad del país dragón, así que debo estar completamente preparado. Ultramar, Salón del Dios Oscuro. Recientemente, ¿hay alguna noticia sobre el señor Xuantian? Este subordinado ha descubierto que recientemente fue a la capital imperial. Sin embargo, ahora ha regresado a Chouchen. La capital imperial no es el territorio del Salón Xuantian. La única familia allí que tiene alguna conexión con él es la familia Qi. ¿Qué? Va a pedir refuerzos. Según informantes, no tiene mucho contacto con la familia Qi, pero tiene una relación cercana con la familia Cheng. La familia Cheng, la familia número 1 en la capital imperial. Precisamente, intenté ganarme a la familia Cheng antes. Pero Chen Sheng, ese tipo engreído, no le importó en absoluto si realmente se pone del lado de el Salón Xuantian. Entonces, esta vez, nunca lo dejaré ir. Vigila de cerca el lado del señor Xuantian. Quiero ver qué clase de conspiración tiene. Sí. Finalmente has vuelto. Estuve preocupado por tanto tiempo. Me alegra que estés bien. Didi, algunas cosas son muy complicadas. No tengo manera de explicártelo claramente. Entonces, ¿estás dispuesto a confiar en mí una vez más? ¿Qué pasó exactamente? Tú y tu madre. Deberíais quedaros en el extranjero por un tiempo. Después de que las cosas se resuelvan, podréis volver. ¿Pasó algo? No puedo decírtelo. Cuanto más sepas, más peligroso es. Pero, Didi, eres la persona más importante para mí. Solo asegurando tu seguridad, podré liberarme para hacer las cosas. Esta vez, concierne a la seguridad del país dragón. Solo puede tener éxito. No puede fallar. Siru, Cuando vuelvas a pisar el país dragón, prometo darte en este mundo la gloria más suprema. Señor, la señora y su familia han sido enviados a salvo. Eso está bien. Señor, soy Yushi. El patriarca Qi me salvó. Bien. Con Qi Rui en la capital imperial. Ven a Chouchen a ayudarme rápido. Sí, Tu cuerpo. ¿Está bien? gracias por su preocupación, señor. Solo la familia Chen. Esos métodos de segunda no son nada en absoluto. ¿La familia Chen se ha dado cuenta? No se preocupe, señor. El patriarca Qi es muy cauteloso en sus acciones. Encontró un cadáver desfigurado. Para reemplazarme, la familia Chen no descubrirá nada. Eso está bien. Señor, ¿qué deberíamos hacer ahora? Con 2 perros rabiosos vigilando la puerta. Es naturalmente aburrido. Solo haciéndolos pelear. Será un buen espectáculo. Entonces, señor, ¿por dónde deberíamos empezar? Polvo Chensi. Pero, el polvo Chensi es un gran desastre. Si se filtra así, sin importar que engañe o pierda al final, será muy perjudicial para el país del dragón. En cuanto al uso de veneno y medicina, en este mundo, nadie puede superarme. Ya que puedo hacer que el polvo Chensi sea destruido una vez. Naturalmente puedo destruirlo una segunda vez. Parece que el señor ya tiene un plan. El lado de la capital imperial. Ya se lo he encargado a Qi Rui. La familia Chen piensa que lo ha ocultado perfectamente. Así que naturalmente serán descuidados. Y esta es una buena oportunidad para Qi Rui, con su inteligencia. Reemplazar lo genuino por lo falso no es un problema. Por el lado de Chouchen, este subordinado está dispuesto a servir. Bien, entonces haz como digo. Señor Yushi, ¿es realmente tan poderoso este polvo Chensi? Naturalmente, usar estas cosas para lidiar con el Salón del Dios Oscuro es más que suficiente. Si cae en manos del Salón del Dios Oscuro, ¿no estaríamos en peligro? Por lo tanto, este asunto debe hacerse con discreción. El Salón del Dios Oscuro acaba de sufrir una pérdida bajo el señor. No deberían poder ocuparse de este lugar. Debemos aprovechar la oportunidad para trasladar las cosas. Sí. ¿Estás seguro de que este es el lugar? Lo seguí todo el camino hasta aquí. Absolutamente ningún error. Este asunto, ¿de verdad no es necesario informar primero al maestro del salón? ¿Eres estúpido? Con todo este ir y venir, ¿cómo podríamos llegar a tiempo? No te preocupes. Una vez que tengamos en nuestras manos el polvo Chensi, eso será un gran logro. En ese momento, nos convertiremos en los confidentes del maestro del salón. ¿Por qué estaríamos escondiéndonos en este lugar abandonado? Esconderse. Ahora hay una oportunidad para permitirte vivir abiertamente. ¿Quieres aprovecharla? Eres tú. ¿Cómo pudiste estar aquí? Naturalmente, esperándote. ¿Todo esto es tu conspiración? ¿Solo te das cuenta ahora? Demasiado tarde. Mientras tú confieses obedientemente a los espías en otras partes del país del dragón, puedo considerar perdonarte la vida. ¿Solo tú? Quien gana y quien pierde aún no está decidido. Los del Salón Xuantian, 3000 soldados, ya han rodeado este lugar. ¿Confiesas? ¿O mueres?
Además, no me importa dejarte presenciar los métodos de mi Salón Xuantian. Dijimos: Señor, todo ha sido investigado a fondo. El Salón del Dios Oscuro ha plantado espías en todo el país del dragón, en varias partes de nuestro país, organizado grandes formaciones Feng Shui, queriendo subvertir las venas de energía del país del dragón. Chouchen es uno de los puntos clave de formación. ¿Gran formación Feng Shui? En otras palabras, ¿no tiene nada que ver con la familia Chen? Este subordinado ha investigado a fondo. Ninguna relación. Entonces considéralo desafortunado. El asunto del polvo Chensi continúa vigilándolo. Emite la orden de persecución Xuantian, desplegando a los 100.000 soldados del Salón Xuantian del territorio norte, para aniquilar completamente al personal oculto del Salón del Dios Oscuro. Este subordinado obedece. Maestro de salón, es malo. Los informantes que plantamos en varias ubicaciones del país dragón han perdido contacto, de la noche a la mañana. Todas las grandes formaciones de Feng Shui han sido destruidas. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Quién es tan audaz? ¿Podría ser el señor del Salón Xuantian de nuevo? Esta vez, no me temo que no. ¿Qué quieres decir? La investigación de este subordinado reveló que la gente de mi Salón del Dios Oscuro había descubierto pistas relacionadas con el polvo Chensi, por eso fueron silenciados. Polvo Chensi, el país dragón realmente tiene polvo Chensi, sí. Además, según las pistas encontradas, es la familia Chen de la capital quien lo ha estado recolectando en secreto. Parece que esta vez, nuestro encuentro casual es la razón por la que fueron tan despiadados. La familia Chen de la capital imperial, ¿cuánto valen siquiera? Aún quieren competir con mi Salón del Dios Oscuro. Una vez que tenga en mis manos el polvo Chensi, ¿qué hay que temer de el señor del Salón Xuantian? ¿Sabe el señor Xuantian sobre esto? Probablemente no. Ha estado muy tranquilo en Chouchen últimamente. Muy bien, esta es nuestra oportunidad. Toma un grupo de hombres y sígueme a la capital para encontrarme con la familia Cheng. Sí. ¿Cómo van las cosas? Noticias del jefe de la familia aquí. Todo ha sido resuelto. Cuando la familia Chen se apresure, descubrirán que todo el polvo Chensi ha sido cambiado, y el Salón del Dios Oscuro que fue a robarlo se enfrentará de frente a la familia Chen. Cuando llegue ese momento, un lado seguramente morirá. Más bien, ambos lados sufrirán. Si supieran que el verdadero polvo Chensi ya ha sido completamente destruido por mí, ¿qué tipo de expresión tendrían? Imagino. No vivirán para ver ese día. Maestro honrado, este movimiento es verdaderamente brillante. No. Es el dinero y el poder lo que los ha cegado, haciendo que se embarquen en este camino sin retorno, a toda costa. Desde la antigüedad, los corazones de las personas son los más fáciles de explotar. Y lo que necesitamos hacer es esperar pacientemente. Un mes después. ¿Te has enterado de lo que pasó en la capital? Algo tan grande. ¿Cómo podría no saberlo? La familia Chen ha dominado la capital por tanto tiempo, pero la familia Qi fácilmente con un solo golpe los derrotó. No esperaba que fueran tigres de papel. Sí, incluso fantasearon con unir fuerzas con el Salón del Dios Oscuro del extranjero para atacar el país del dragón. Afortunadamente, el Salón Xuantian llegó a tiempo para evitar todo esto. El Salón del Dios Oscuro nunca podrá recuperarse en esta vida. Verdaderamente, los malvados serán castigados. Sí, todavía es más seguro quedarse en Chouchen. Esas cosas desordenadas no tienen nada que ver con nosotros. Se está haciendo tarde, vayamos a casa primero. Todo está sin saberlo. Terminado. Este es el mejor final, ¿no es así?